La sesión número 2 se denomina la cooperación sur-sur, potencialidades, retos y oportunidades, cuya charla inicial nos dará el señor Jorge Dacaret, director ejecutivo de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile. No tengo presentación. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Parto por agradecer a la APC por invitarme a este evento. Como Agencia de Cooperación Internacional de Chile nos sentimos muy honrados de poder compartir nuestra experiencia y felicitarlos por la iniciativa y por el sistema de cooperación internacional. Voy a hablar desde la práctica y desde el policy making, más que desde la teoría. Sin embargo, sí creo que la cooperación actualmente está sufriendo un proceso de mucha innovación, mucha innovación. Bueno, quiero relatar un poco el caso chileno, que a juicio de muchos es sí, un caso exitoso, entre comillas, es feo que uno lo diga, digamos, pero donde la cooperación sí sirve, donde la cooperación sí se va instalando y va generando desarrollo. Nosotros comenzamos a recibir a ODE hace 20 años atrás, cuando recuperamos la democracia, y se consideraba que la cooperación era una herramienta de apoyo al desarrollo. Por eso la Agencia de Cooperación nace en el Ministerio de Planificación. La gracia es que nosotros teníamos un compromiso con el desarrollo como nación. Nosotros queríamos desarrollarnos. Y por eso que toda la cooperación que fuimos recibiendo la fuimos ocupando en generar institucionalidad, governance, como lo llaman, generar instituciones sólidas que funcionen, pero también en capacitar a las personas que trabajen en esas instituciones, para que se vayan instalando las competencias y luego, al final del día, pudiéramos generar política pública. Fuimos creciendo y nos fuimos graduando de ser receptores de cooperación. Un término muy utilizado, pero bueno, entramos a la OCDE y eso ya determinó nuestra graduación definitiva, ya y pasamos a ser un país, a nuestro juicio, no desarrollado. Todavía tenemos muchas brechas, pero estamos en la OCDE. Entonces, ¿cómo podían los países del CAD justificar que seguían haciendo cooperación con Chile? Pero tenemos brechas todavía y estamos convenciéndolos de que hay que seguir trabajando. Bueno, pero a medida que fuimos creciendo, no podemos ser, como en el fútbol, dueños de la pelota. La experiencia sentíamos que teníamos que compartirla y por lo tanto este compromiso que nosotros teníamos con el desarrollo como nación se fue convirtiendo en un compromiso con el desarrollo de nuestra región. Y consideramos que la cooperación ya no solamente era una herramienta para el apoyo a nuestro desarrollo, sino también una herramienta de política exterior. Y es así como movimos la Agencia de Cooperación a la Cancillería. Sin embargo, nuestro presupuesto seguía siendo el presupuesto de una agencia receptiva, un presupuesto básicamente orientado a pagar, ¿no es cierto?, remuneraciones y un poquito de por aquí y por allá, y ahora teníamos que hacer cooperación. Bueno, Hacienda nos dio un poco más de presupuesto, no mucho más, y entonces optamos por generar una política de cooperación sur-sur, lo que antiguamente se llamaba CTPD, o Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, que hoy día lo llamamos sur-sur, o horizontal, tiene varias denominaciones. ¿Cuáles son los principios que entendemos por cooperación sur-sur? Para ir definiendo qué es, a nuestro juicio, la cooperación sur. Es una cooperación que es horizontal, que es entre pares, que tiene los principios de solidaridad, de apropiación. Nosotros queremos que los países se queden con esas competencias, se instalen. Está orientado a la demanda, nosotros no vamos a imponer nada, sino que esperamos que los países nos cuenten qué es lo que ellos, a su juicio, creen que Chile les puede aportar con la experiencia y que sea replicable y escalable. Las ventajas comparativas que Chile tenía para hacer eso, y siempre dentro de nuestra región de América Latina y el Caribe, uno es que éramos un referente alcanzable. Si Chile lo logró, que es un país latinoamericano más, bueno, no es, no sé, Alemania o Japón, que se ven por allá lejos, es Chile, Chilito. Entonces, si él lo hizo, nosotros también. Y por eso que eran un referente comparable, pero también teníamos la misma historia, la misma cultura, la misma idiosincrasia, el mismo idioma, y por lo tanto nos era muy fácil trabajar. ¿Cuál es nuestro modelo? Generar asistencia técnica y formación del capital humano, es decir, becas a las personas de los demás países. Algunas consideraciones de éxito. Primero, el respeto por los países y orientarnos a los que nos soliciten. Segundo, simplemente compartir nuestra experiencia. Pero lo interesante, y a mi juicio uno de los principales factores de éxito, es que
no vamos a apuntar a una población específica necesariamente. Uno podría construir un colegio o un hospital o qué sé yo, un puente, pero eso beneficia a una población determinada. Lo que nosotros hacemos y lo que hace SurSur es que al final del día apoya la generación de política pública y eso es para todo el país, para toda una nación, si se instala. Construye capacidades, no solamente infraestructura. ¿Eh? Hay una frase en inglés que yo siempre le digo a mis amigos del norte, ok, you can build the hospitals, but who trains the nurses? O sea, podemos construir hospitales, pero ¿quién entrena a la enfermera? No solamente construir infraestructura, sino que, como dicen en inglés, build capacities, o construir, ¿no es cierto?, competencia y capacidades. Los errores que normalmente se producían en cooperación sur-sur. A veces los países dicen, bueno, una acción puntual, una visita técnica, eso es un proyecto. Eso no es un proyecto, eso es una visita, pero se considera proyecto. O de repente la falta de seguimiento, la falta de evaluación de resultados, pero especialmente tratar de garantizar que se construya institucionalidad, competencias profesionales y especialmente generar política pública. Así que eso no ocurre porque ¿cómo medimos los resultados o el impacto de sur-sur? Bueno, en la medida que se genera política pública que va siendo exitosa. ¿Qué oportunidades vemos nosotros para una mayor eficiencia y una mayor eficacia de la cooperación? Retiro la palabra ayuda, porque nosotros hacemos cooperación y no ayuda. Uno, orientarse a programas, es decir, ya no estas acciones puntuales, sino que en nuestro caso, por ejemplo, hemos fusionado lo que es la asistencia técnica con las becas que damos. Es ridículo que si en Haití estamos, por ejemplo, trabajando educación preescolar, dar becas para que la gente venga a estudiar negocios. La idea es que vengan a estudiar educación de párvulo y que cuando vuelvan a Haití puedan dedicarse a hacer un seguimiento y continuar los proyectos que estamos haciendo. O sea, una consistencia con los proyectos, natural. Segundo, otra oportunidad, el rol de los agentes o de los centros de excelencia. Ahí es cuestionable, pero creo que hay un aporte interesante de valor que tiene que ver con identificar las brechas de los países para generar programas coherentes. ¿Cuántas veces no nos ha pasado como país que vamos a algún país, ¿no es cierto?, menos desarrollado a lo mejor y nos dan, como ya decimos nosotros, la lista de supermercados respecto de todas las cosas que quieren aprender? Oye, pero uno ve sus indicadores y partamos por el escalón número 1 o número 2. No nos pasemos a pedir, ¿no es cierto?, cooperación para el escalón número 7 u 8. Esto es como la escala de Maslow. Bueno, hay que identificar esas brechas y tratar de cuando uno hace cooperación ser consistente. Muchas veces los países menos desarrollados no saben lo que necesitan, creen que necesitan todo. Bueno, ayudémoslo a identificar cuál es el orden de las solicitudes de cooperación. Lo otro es determinar indicadores, ojalá, y formas de medición de resultados. Ahí estamos trabajando con el PNUD, con CEPAL. La OCDE nos dice muchas veces, oye, entren al CAT. Nosotros decimos, no, mientras no nos contemplen, no nos midan lo que hacemos que es sur-sur. Ahora, ¿cómo se mide lo sur-sur? Obviamente que nuestros funcionarios públicos que van a hacer cooperación valen, o más bien ganan bastante menos que un, ¿no es cierto?, consultor internacional. ¿Quiere decir que nuestra cooperación pesa menos? No pesa menos, si genera el mismo impacto. Entonces, midamos impacto y eso no es tan fácil de hacer. Pero el punto es que a veces todas estas, ¿no es cierto?, centros de excelencia o think tanks o multilaterales son muy teóricos o tienen su propio negocio y no nos tenemos que olvidar que nosotros somos estados y como tal estamos orientados a una vocación de servicio público y de ayudar al desarrollo de la región. Bueno, siguiendo con las oportunidades, sinergizar con otros países para cooperación triangular o regional. Nosotros tenemos una oportunidad estupenda con la Alianza del Pacífico, hacer cosas conjuntas, ¿cómo no la vamos a aprovechar? Si estamos trabajando los mismos programas en los mismos países, ¿no es cierto?, sería ridículo seguir trabajándolos por separado, sino que tenemos la oportunidad de trabajar en forma conjunta, diferentes componentes de un programa más robusto que a la vez va a ser más barato para todos nosotros. Y, por último, incorporar a la sociedad civil con programas de voluntariado que complementen los proyectos en el mediano y largo plazo. Porque yo no saco nada ir a un país a hacer un seminario, un workshop o una pasantía, invitarlo, pero ¿quién sigue? Y ahí el voluntariado puede jugar un rol interesante. Nosotros en Chile tenemos 2 ONG o 3 muy notables que están en varios países y estamos trabajando muy de la mano con ellos y a quienes también le pedimos el mismo accountability y transparencia que ellos nos piden a nosotros. Porque ONGs hay muchas, pero ¿cuántas realmente se jactan de mostrar sus números? Entonces, bueno, hasta aquí he hablado solamente de cooperación sur-sur, pero siempre se mezcla la palabra o el término cooperación sur-sur con cooperación triangular. ¿Ah? ¿Qué es la cooperación triangular y cómo nosotros hemos incorporado en nuestro ADN y en nuestra política la cooperación triangular? Bueno, se está trabajando en la definición y hay muchos modelos y mucha gente habla de cooperación triangular, pero yo voy a hablar específicamente, o lo que a nosotros nos gusta denominar cooperación triangular, es una cooperación sur-sur a la cual se invita a un socio del norte y se le da espacio para que se integre.
mira lo potente del sistema. Porque, a ver, si por ejemplo, no sé, Francia e Inglaterra están haciendo una cooperación en Haití, ¿eso se llama cooperación triangular? Por ahora no. Por nuestra definición, estamos trabajando una cooperación de un país del norte, un país del sur y un pivote, ¿no es cierto? Nosotros nos hemos planteado como una plataforma de cooperación triangular entre el CAD y CELAC. Entonces, básicamente trabajamos con países del CAD para trabajar proyectos de cooperación en la CELAC y eso nos da la ventaja de ser un país miembro de la OCDE, no del CAD, pero que somos el único miembro de Sudamérica hasta el próximo año que ojalá se nos acompañe Colombia. Bueno, pero también tenemos la oportunidad de trabajar en la cooperación sur-sur-sur, o como lo llamamos sur al cubo, que es cuando dos países del sur trabajamos en un tercer país. Por ejemplo, eventualmente, no sé, Chile y Colombia en, qué sé yo, algún país de Centroamérica. ¿Cómo se llama eso? Es también triangular, pero es sur-sur-sur. Algunas ideas. La cooperación triangular horizontaliza lo que tradicionalmente ha sido vertical. Nosotros le ofrecemos a nuestros socios del norte la posibilidad de entrar en un plan horizontal con nuestra región. Pero también fortalece la relación entre el donante tradicional y el país graduado. Es como una relación posgraduada porque Estados Unidos, por ejemplo, o no sé, la Unión Europea, no tiene cómo justificar a sus contribuyentes que siga haciendo cooperación con Chile, obviamente por el nivel de ingreso y tal. Entonces, la manera que tienen de continuar la relación con nosotros es, en conjunto con nosotros, ir a hacer un proyecto a un tercer país. Por una forma limpia la imagen, ¿no es cierto?, en este tercer país, de repente un país que tiene una cara muy dura, ¿no es cierto?, en alguna región, bueno, al ir con un país de la, ¿no es cierto?, de la región, se suaviza un poquito esa dureza. Hay países con los cuales es más difícil trabajar la política exterior, entonces uno busca un buen socio. No sé, si para Estados Unidos es difícil trabajar en algunos países, Chile no, a nosotros en algunos países de Sudamérica no es difícil trabajar, pero para nuestros socios triangulares no lo es, y así también podemos entrar. Entonces va aumentando, ¿no es cierto?, la sinergia, apalanca recursos humanos y financieros, ojo, que no es lo que muchos creen, perfecto, yo pago y tú te llevas, ¿no es cierto?, los laureles. No, aquí no es yo luzco, tú pagas, es todos nos lucimos y todos compartimos parte del costo, ya sea financiero o ya sea humano. Porque muchas veces algunos socios triangulares no quieren meterse en cooperación triangular porque piensan que les vamos a cobrar por un proyecto nuestro, no es tan así. Pero lo más bonito de la cooperación triangular es que es un escalamiento de lo ya aprendido en el país pivote. O sea, si yo, por ejemplo, con Estados Unidos tuvimos un programa de cooperación sobre seguridad alimentaria y luego podemos escalar este programa hacia países de Centroamérica, estupendo, porque es una forma natural de ir creciendo como país y de compartir la experiencia. Otra ventaja, da confianza al país cooperante tradicional y también al país receptor, lo que les decía. Chile es un buen pivote, ¿no es cierto? Es un país que le genera confianza a los cooperantes, pero también le genera confianza a los receptores, porque de alguna forma abrimos las puertas para los países que no tienen ventajas comparativas en algunas regiones. Turquía, ¿no es cierto? Y un mapa precioso con varios países que están, o Tailandia, bueno, o Qatar. El día que quieran entrar o los trabajos que quieren hacer en nuestra región. La verdad que muchas ventajas comparativas. Yo no me imagino a un señor catarí todo vestido de blanco, estupendo, ¿no es cierto? Sí, puede ser que tenga mucha voluntad de cooperar, pero es mucho más fácil cuando otro latinoamericano entra en un plan de igualdad apoyando con algunas de las cosas que Qatar o cualquier otro país, o Qatar como un ejemplo, digamos, de algo distante a nuestra región, pero puede ser cualquiera. Nosotros hemos definido que nuestra cooperación es en Latinoamérica y el Caribe porque sentimos que no tenemos ventajas comparativas para entrar en África o en Asia, y en ese sentido felicito a Colombia la incorporación que está haciendo estas regiones. Después ya vamos a pedir cooperación sur-sur para que nos expliquen cómo lo hicieron. ¿Qué desafíos y retos tenemos respecto de la cooperación? Uno, la alianza regional, a mi juicio, es un punto de partida para la alianza global. Nosotros creemos mucho que existe una oportunidad de hacer proyectos multipolares a nivel regional, y no olvidarse que esto es política exterior. Entonces podemos, por ejemplo, poniendo el caso de la Alianza del Pacífico, trabajar programas intraalianza, o la alianza con SICA, o la alianza con el CARICOM. ¿Por qué la cooperación tiene que ser bilateral o triangular? ¿Triangulares 3? No, puede ser perfectamente, y un poco la innovación de ir diseñando nuevos modelos que finalmente sirvan para el desarrollo. Coordinarse, obviamente, para eficientar los esfuerzos. El otro punto, el otro desafío es que el desarrollo no es un continuo, no es una rampa que uno echa a correr la bolita y uno crezca y llegue al desarrollo, tiene escalones.
Entonces está la clásica trampa que llaman de los países de renta media. Nosotros, ¿cuántos países no se quedan como las empresas, ¿no es cierto?, de las 10, 4 fracasan o 4 tienen éxito y 6 fracasan? Bueno, ¿cuántos países de renta media no se quedan eternamente en la renta media? ¿Significa que vamos a llegar al desarrollo? No, porque la bolita va a correr y va a llegar al escalón. O sea, hay que ayudarla a pasar al escalón siguiente. Entonces, necesitamos todavía una colaboración, y en ese sentido, por ejemplo, el presidente Piñera, cada vez que habla en inglés, en vez de decir cooperation, o dice collaboration. Y yo me río, pero en realidad tiene toda la razón, porque muchas veces los países colaboran entre sí, y nosotros necesitamos colaboración de los países más desarrollados para poder reducir nuestras brechas y poder avanzar en el desarrollo. Probablemente, no sé, Alemania no me va a pasar plata, no me va a construir un aeropuerto o un puente o lo que sea, pero sí podemos generar un debate en materias, por ejemplo, de educación dual, educación técnica y cosas que nos están faltando en Chile. Y ese va a ser un desafío para Colombia una vez que entre a la OCDE. ¿Cómo, y eso es un tema que estamos trabajando, cómo hacerlos entender de que somos países sur-sur y que obviamente seguimos necesitando cooperación más allá de esta graduación que finalmente lo que mide es un crecimiento económico, es un PIB per cápita, pero no necesariamente mide el desarrollo, porque crecimiento no es desarrollo, son dos cosas distintas. Crecimiento económico es crecimiento, pero para que sea desarrollo tiene que ser acompañado de desarrollo social. ¿Para qué el crecimiento sino para invertirlo en desarrollo social? Bueno, el otro punto es la visibilidad en los foros internacionales y ahí hay que marcar el liderazgo y la presencia con ejemplos concretos de nuestra región. Yo me acuerdo, estábamos participando en el foro Busan y dentro del marco de la CEGIP, una de las grandes preguntas que nos hicimos fue, bueno, ¿cómo va a tener presencia Latinoamérica en Busan? Y la verdad que no tuvimos. Ahí en la salida de un Starbucks en Corea estamos conversando, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y la verdad que fue un papelón, como dicen los argentinos. Sin embargo, África y Asia eran las vedettes de Busan. Bueno, hoy día resulta que nosotros estamos absolutamente bien estructurados como región. Estamos con CELAC, estamos con CEGIP cambiando un poco el modelo de la cooperación iberoamericana y en el último foro que hizo el Policy Dialogue de la OCDE en Lisboa sobre cooperación triangular, oye, me dio mucho gusto ver que, bueno, me tocó estar de moderador, estaba Juanita Olarte también en el panel, estaba Luis Olivera de Perú, estaba Martín Rivero de Uruguay y la verdad que todos miraban lo que Iberoamérica y en particular Latinoamérica tenía que decir. Tenemos el único informe de cooperación sur-sur con indicadores concretos, que es un modelo que las demás regiones no tienen. Entonces, claramente eso hay que fortalecer la presencia de nuestra región en los foros con posiciones comunes, ¿no es cierto? Y el cuarto punto sería la institucionalidad de la cooperación y la armonización del sistema, que es un poco el tema de que afortunadamente ustedes tienen Sistema Nacional de Cooperación, que ya lo quisiéramos nosotros, así que ahí vamos a hacer otra demanda de cooperación, Sandra Sursura, de cómo armar un sistema de cooperación, que lo estamos tratando de trabajar, la verdad que no ha sido fácil, porque muchas veces los sectores hacen cooperación sin contarnos, o muchas veces nosotros les pedimos ciertas cooperación, pero están haciendo cosas en otros lados. Entonces, ¿cómo armonizamos para que de verdad la cooperación es la cooperación del país, no es la cooperación de un ministerio o de la agencia, es el país el que coopera? Entonces, ahí fundamentalmente lo que nosotros estamos trabajando es fortalecer los mecanismos de cooperación que tienen los países. Llámese agencia, llámese unidad de cooperación de las cancillerías, ya sea que esté en planificación para lo que es receptivo, ¿no es cierto?, porque tiene que estar acorde con los programas de desarrollo, o ya sea que esté en cancillería para lo que es política, da lo mismo donde se instale, o si es de un país de doble rol, que a lo mejor esté más arriba para que las directrices, ¿no es cierto?, fluyan hacia todo, pero el tema es generar una instancia única. Nosotros estamos trabajando mucho con AMEXID de México, con AUSI de Uruguay, con APSI de Perú, y ahora estamos tratando de ver cómo apoyamos a Paraguay y a Trinidad y Tobago que creen sus propias agencias de cooperación, porque cuando hay una agencia y se concentra la cooperación en una mano que coordine el sistema, entonces la cooperación se instala mejor y por lo tanto se aprovecha mejor. Voy a terminar con un punto que para nosotros ha sido un poco el caballito de batalla, que es lo que se llama ayuda para el comercio o Aid for Trade, que nosotros lo hemos cambiado a cooperación para el comercio. Y la verdad que, ¿por qué me detengo? Porque la apertura de mercado sin duda que ha sido un motor para el desarrollo económico, pero como decía, esto es crecimiento y no necesariamente lleva al desarrollo social. El modelo chileno ha sido muy especial en crecer con esta apertura y con la apertura de mercados y tal, y bueno, la Alianza del Pacífico también es una muestra un poco de esta línea, pero hay que considerar que
para que haya desarrollo, el desarrollo económico debe plasmarse también en políticas que generen desarrollo social. Entonces, hay países que crecen, pero no se desarrollan, siguen existiendo brechas. ¿Cuál es nuestra posición o la cooperación que estamos dando? En que la cooperación sur-sur en materias de cooperación para el comercio es fundamental en la medida que se generen políticas públicas en donde inviertan este desarrollo económico, este crecimiento, también en desarrollo social. Porque cuando uno crece y se gradúa, hay que reemplazar esos ingresos que venían por la ayuda o el AOD, hay que reemplazarlo por algo. Y ese reemplazo, esos ingresos van a venir del comercio. Por lo tanto, el desafío está en continuar con los programas sociales y en la medida en que se abren los mercados también a la inversión y se generan climas propicios para la inversión extranjera directa, el sector privado también se va a convertir en un actor para el desarrollo. O sea, hemos dado muchas vueltas respecto a cómo incorporar el sector privado y hay que darle al sector privado clima propicio para invertir y poder generar cooperación, poder entrar en programas de responsabilidad, etcétera. Yo quiero felicitar a Colombia por haber incorporado al sector privado a través de la Cámara de Comercio de Bogotá en esto, me parece algo notable. Hay una tercera demanda de cooperación sur-sur que le vamos a pedir, porque la verdad que ha sido un tema que se discute siempre, en todos los foros uno se sienta a hablar del sector privado, pero nunca los invitamos a que ellos nos cuenten cómo quieren participar. Así que, y finalmente creo que la Alianza del Pacífico tiene una gran oportunidad para fomentar los temas de apertura de mercados como una filosofía de desarrollo junto a lo social y de esta manera trabajar tanto nivelando y replicando las mejores prácticas dentro de la alianza como apoyando el desarrollo de los países observadores en nuestra región de Latinoamérica y eventualmente del Caribe. Bueno, para terminar una reflexión y tiene que ver con que la cooperación no solamente es una herramienta para el desarrollo, como lo vemos nosotros, sino que además y especialmente va a ser una herramienta de integración regional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Dacaret. La tercera sesión se ha denominado Las redes, una oportunidad para los actores de la cooperación internacional en Colombia, cuyo objetivo es dialogar sobre esquemas y herramientas innovadoras que permitan a los actores del sistema construir sinergias y aprovechar las oportunidades de la cooperación internacional. Para dar la correspondiente charla introductoria, nos acompaña el señor Hugo Arley Tovar, gobernador del departamento del Chocó. Muy buenas tardes. Después de semejante charla, hablar de innovación aquí da miedo, así que yo me abstengo de ese punto. Me tocó la hora más complicada, la hora del almuerzo, así que trataré de ser lo más ejecutivo posible y lo más breve, como me gusta. Así que muy buenas tardes nuevamente para todos. Un cordial saludo a Sandra Besudo, la directora general de APC Colombia, y también aprovecho para felicitarla por el excelente evento y por la gran convocatoria que tenemos el día de hoy. Igualmente al resto de los panelistas que nos acompañan, al doctor Rafael Grasa, excelente presentación, presidente del Instituto Catalán Internacional de la Paz, espero visitarlo allá en Barcelona a finales de este mes, al doctor Jorge Dacaret, director ejecutivo de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, al doctor Mark Cardwell, jefe de la Oficina de Comunicaciones Online del PNUD, al cuerpo diplomático que nos acompaña hoy, a los diferentes niveles de gobierno, tanto nacional, departamental y municipal, a los miembros del sistema, toda la organización de cooperación, a los medios y a todos los demás tengan muy buenas tardes. Quisiera iniciar por agradecer a la APC, a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, por la invitación, por tenerme en cuenta en este evento y por permitirme llevar la vocería de los entes territoriales, tanto como gobernaciones como alcaldía, y reconocer la importancia de este evento, que sin duda alguna es un esfuerzo de articulación para que la cooperación tenga un mayor impacto en el territorio. Creo que si no se dan estos espacios de discusión, si no se evalúa constantemente, si no se miran mecanismos que realmente generan un mayor impacto, la cooperación pierde su vigencia en el tiempo. De igual forma, destacar la importancia de los actores del sistema de la cooperación internacional, que pese a muchas diferencias que tengamos, muchas críticas que existan, y aunque es evidente que hay mucho espacio para crecer y para mejorar, es claro la importancia de la cooperación para el logro de los objetivos de las organizaciones,
de los entes territoriales y para superar esas disparidades sociales que existen en las regiones. Me corresponde referirme al tema de las redes, una oportunidad para los actores de cooperación internacional en Colombia, y quiero hacerlo de la siguiente forma, hacer unos pequeños planteamientos muy puntuales, luego dar unos ejemplos de lo que hemos venido haciendo desde el departamento del Chocó, lo que creemos que debe ser como una ruta de la articulación de la cooperación en el territorio, y finalmente unas conclusiones. No voy a referirme a las estadísticas, ya la doctora Besudo nos presentó el mapa que tuve la oportunidad de mirar días atrás y sin duda alguna es muy completo, tiene una información muy válida, así que todas las estadísticas a nivel nacional y de territorio están ahí. Eso nos permite mapear de manera clara qué se está haciendo, dónde se está haciendo, cuánto se está invirtiendo por las diferentes áreas, etcétera, etcétera. Así que inicio con la palabra del doctor Jorge de Chile, que decía que ellos veían el tema de cooperación y no ayuda. Yo quiero enfatizar en eso porque ese es como mi mensaje central. Una de las dificultades que vemos en el territorio es que ya hay que cambiar la percepción, o más bien hay que ver la cooperación como tal y no como asistencialismo. La cooperación, tanto desde afuera como desde adentro, pierde su efecto cuando se ve como asistencialismo. Y ya para nadie es un secreto todas las potencialidades que tiene el territorio. Un ejemplo claro, la costa pacífica, todos hablamos de la gran riqueza de la biodiversidad, el gran potencial en lo turístico, en lo marítimo, en lo portuario, en lo cultural, en la gastronomía, y reconocemos que es un potencial de desarrollo económico, pero a veces el sistema entra con esa percepción asistencialista y todavía se sigue viendo el territorio como una zona marginal y no como un potencial de desarrollo económico que nos va a permitir competir con los mercados internacionales y hacer un aporte grande de sostenibilidad a eso que mencionaba el doctor Jorge, como es la Alianza del Pacífico, entre otras. Así que un primer planteamiento es ver a la cooperación como tal y no como asistencialismo. Y cuando ya se ve en ese sentido y se eleva a ese nivel, tanto cooperantes como receptores obviamente tienen un rol natural y que es la contribución. Cada quien aporta en conocimiento, en capital humano, en los recursos que se requiera debido a eso. Así que cuando ya vemos esa relación a ese nivel, el impacto es más claro, la corresponsabilidad es más clara y obviamente los resultados por sí de igual forma. Y finalmente en ese planteamiento, la articulación. Es fundamental que la cooperación y el sistema llegue en un proceso articulado, y en el caso de los entes territoriales, el plan de desarrollo de los municipios y los departamentos. Obviamente hay unos instrumentos y unos entes formales los cuales vamos a discutir, pero claramente es el plan de desarrollo, que es esa carta de navegación, esa ruta de gobierno durante esos próximos 4 años en el territorio, en el cual debe enmarcarse esa cooperación. Así que brevemente unos ejemplos de lo que hicimos en el Chocó al inicio del 2012 cuando arrancó esta administración. Claramente, desde enero nuestra primera tarea fue la elaboración del Plan de Desarrollo Departamental 1 de Chocó para vivir 2012-2015. ¿Qué le dijimos a la cooperación? En este caso, USAID a través de Addivoca, que ha jugado un papel fundamental en la transformación del Chocó, en lo que es el antes y el después. Dijimos, bueno, necesitamos formular el plan de desarrollo y necesitamos acompañamiento en este proceso. Entonces, rápidamente, la cooperación entró y financió un equipo técnico para todo el proceso de elaboración del plan de desarrollo, el marco fiscal, todo el diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente eso, cuando ya elaboramos el plan de desarrollo, por nuestra visión como departamento, listo, hay que llevarlo a un proceso de consulta previa. Entonces trajimos a todas las comunidades indígenas, más de 40 resguardos indígenas, más de 50 consejos comunitarios y los diferentes niveles de la sociedad que participaron en ese proceso de concertación, y finalmente llevamos a discusión el plan de desarrollo a la Asamblea Departamental y se aprobó ese plan de desarrollo, una inversión proyectada de 1.3 billones, 5 líneas estratégicas, 17 áreas de intervención y 73 proyectos. Entonces ya la cooperación entró de manera articulada con el ente territorial y ya tenemos nuestra carta de navegación durante los próximos 4 años. ¿Qué sigue ahorita, Gobernación? Nos dijeron. Bueno, nosotros dentro de las prioridades que tenemos, además de fortalecer la institucionalidad, tenemos un problema fiscal tremendo. El departamento del Chocó
existía un problema fiscal tremendo, no se sabía el número de acreedores, no se sabía el monto de la deuda, así que a nosotros nos tocaba entrar y cerrar esa vena rota, determinar cuántos procesos tenía en contra de la gobernación, ejercer una defensa jurídica para devolverle su capacidad de inversión, porque es que la cooperación no puede llegar al territorio si no hay una institucionalidad para articular. Así que nos tocaba fortalecer esa institucionalidad a partir del saneamiento fiscal. Entonces la cooperación creó o financió un equipo que se encargó de ir a cada uno de los juzgados, a cada uno de los diferentes estamentos para cuantificar la deuda del departamento del Chocó, cuántos procesos tenía en contra y a partir de ahí empezar sí un proceso de depuración. Esa fue como la segunda etapa, entonces ya tenemos plan de desarrollo, tenemos una carta de navegación, ya sabemos a quién le debemos, cuánto debemos, ya hicimos un proceso de reestructuración administrativa, ahorita sí podemos generar capacidad de inversión y puede venir la cooperación internacional. Viene el tercer componente, listo, toca desarrollar ese plan de desarrollo. Necesitamos esa articulación para desarrollar ese plan de desarrollo. Entonces, la principal fuente de financiación en estos momentos debido al Sistema General de Regalías es regalías. Entonces, para acceder a ello se requiere formular proyectos que vayan articulados a esas líneas estratégicas, que vayan articulados a esos principios y valores y a esos planes de acción. Entonces, cooperación necesitamos que nos ayude a financiar un equipo de formuladores para acceder a esos proyectos, hacer esos recursos y que esos proyectos apalanquen otros recursos. Una manera muy estratégica donde se optimizan los recursos y se capitaliza de una mejor manera, es decir, la cooperación invierte 150 millones de pesos o 300 millones de pesos, pero logra apalancar más de 10.000 en ese ejercicio. Entonces ya tenemos un sistema articulado donde se elabora un plan de desarrollo, se lleva a consulta, se define esa ruta de navegación, se fortalece la institucionalidad y ahorita sí empezamos a jalonar y a traer recursos porque ya hay una ruta clara articulada con el ente territorial. Entonces ya paso al tema de redes. Dentro de esos proyectos, más de 217.000 millones de pesos que logramos apalancar en conjunto con el sistema de cooperación y atender otro tipo de problemáticas en menos de 18 meses. Hay un proyecto emblemático que a nosotros nos llena de mucho orgullo y que nos sirve también para transformar el territorio, y es formación de talento humano. Dentro de esos proyectos que elaboramos con la cooperación de manera conjunta, desarrollamos un proyecto de 29.000 millones de pesos para formar a nuestros estudiantes en las mejores universidades del país y del mundo en doctorados y maestrías, para que cuando tengan ese nivel de conocimiento vengan al territorio y lo transformen desde adentro. Entonces sí, 29.000 millones de pesos, 300 becas, pero ¿cómo la masificamos? ¿Cómo logramos que a través de la cooperación y a través de las redes esas 300 becas sean un número superior y tengamos un mayor impacto? Bueno, ahí es donde entra el trabajo articulado y logramos suscribir un convenio con la OEA para que a través de sus 37 países miembros y más de sus 100 universidades, esas 300 becas se vuelvan 900. En un periodo muy corto de interlocución a través del gobierno belga, mexicano y brasilero, ya esas 300 becas están en un compromiso de 900. ¿Por qué? Hay una red que nos permite, a través de un proceso sistemático, articulado, con la cooperación, de masificar ese esfuerzo y tener un mayor impacto en la región. Entonces, en ese sentido, es claro determinar que la cooperación, primero, para trabajar en redes, para tener cualquier impacto, debe llegar y articularse con los entes territoriales. En este caso, el ejemplo de Chocó fue el plan de desarrollo y creo que debe ser un buen punto de partida. Para otros departamentos de pronto aplicaría de manera distinta porque tienen una mejor capacidad institucional y de pronto hay un mejor escenario a la hora de construcción de ese plan de desarrollo. Pero el ejemplo es el mismo, articulación con el ente territorial y a partir de ahí llegar a cada una de las áreas que se requiera e impactar de manera directa. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros logramos ya ese proceso sistemático, ya podemos expandirnos y ya la cooperación puede entrar a las otras instancias formales que tiene la gobernación, como son Comité de Política Social Departamental, donde se discuten todos los temas sociales, infancia, adolescencia, niñez, desnutrición, seguridad alimentaria, y ahí entra todo el sistema en conjunto, PNUD, UNICEF, etcétera, etcétera, a hacer una intervención integral que realmente impacte el territorio, que realmente genere esa sinergia
que le permitan disminuir esos indicadores negativos y que esa articulación y esos recursos que aporta el ente territorial tengan mayor efectividad también porque el sistema está articulado. Así que, brevemente para recoger como mis palabras, fundamental la articulación entre el sistema y el ente territorial. Hay que identificar, hay que llegar al territorio, hay que conocerlo. Claro, diferenciar que la cooperación es una corresponsabilidad entre el cooperante y el receptor, no es asistencialismo. Hay que cambiar esa percepción, hay que ver a las regiones con ese potencial de desarrollo económico que se tiene, porque es que eso le va a permitir a la gente empoderarse, contribuir y ser responsable por el resultado que se trace y que se pretenda. Obviamente hay que desarrollar unos instrumentos formales en los diferentes niveles de gobierno. En este caso, a nivel nacional, está la APC, pero a nivel departamental y municipal deben de estar o las gerencias de cooperación internacional, o las unidades, o las oficinas, o el enlace, de acuerdo a la capacidad económica del ente territorial. Pero debe existir ese ente formal que agrupe, que canalice y que articule toda la intervención del sistema, porque lo contrario se diluye y pasa lo que ha pasado en muchos años en la región, en el caso de la costa pacífica, que de finales de los 70 se vienen invirtiendo en macroproyectos significativos, que algunos tienen unos impactos individuales, pero si hacemos el análisis de lo que se ha invertido desde 1979 a la fecha, uno se pregunta, la costa pacífica, ¿por qué está así? Y si esos recursos de cooperación internacional le suma la intervención del Estado, le suma la intervención de algunos elementos del sector privado y obviamente los recursos de los propios entes territoriales, uno queda con la incertidumbre. Me quedan 2 minutos, es que todavía ya casi, uno queda con la incertidumbre que ha pasado. Así que hay que mirar y hay que hacer esos análisis en retrospectiva para desarrollar nuevas iniciativas, no para cuestionar, porque sin duda alguna la presencia del sistema del territorio es válida, es efectiva y es necesaria para superar todas esas disparidades sociales, pero mecanismos de articulación tienen que ser ya más sólidos y más articulados. Obviamente el trabajo de red de manera estratégica fortalece y maximiza el impacto. El ejemplo claro es como de manera sistemática en el Chocó nosotros lo hicimos desde el plan de desarrollo, todo el tema de reestructuración administrativa y saneamiento fiscal, y luego ya a través de cada uno de los proyectos, yo simplemente di el ejemplo de un solo proyecto, pero el trabajo en red con cada uno de esos proyectos apalanca y genera nuevos recursos con los sistemas, pero el trabajo en red no solamente es externo, también debe ser interno. O sea, los cooperantes también tienen que mirar al territorio y trabajar con la red de mujeres, la red de productores, la red de cultores, etcétera, etcétera. Es un trabajo de doble vía. Por eso si se mira como cooperación, cada quien contribuye, a diferencia de mirarlo como asistencialismo. Y finalmente, se me pasó el tiempo, las redes son un mecanismo claro para dejar capacidad instalada. El compañero lo planteaba, si no se deja capacidad instalada, obviamente se pierde el esfuerzo. Así que nosotros nuevamente desde el territorio, municipio, departamento, vereda, resguardo, consejos comunitarios, aplaudimos el esfuerzo del sistema y la cooperación internacional, pero debe mirarse como una relación de cooperación y no como un sistema de asistencialismo, porque eso también alimenta unos temas de estereotipo que limita la capacidad de desarrollo de la misma región. Mil gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Les recuerdo que hace un rato se les entregaron unos papeles donde se les recuerda la sesión en la que van a trabajar. Les agradecemos que al regresar del almuerzo busquen el salón correspondiente y que corresponde a la sesión en la que se inscribieron. A continuación, el cuarto panel es el denominado Herramientas tecnológicas en la gestión del desarrollo desde la cooperación internacional, cuyo objetivo es conocer las posibilidades que hoy por hoy nos brindan las tecnologías de la información y las telecomunicaciones para optimizar la gestión de la cooperación internacional. La introducción estará a cargo de Mark Cardwell, director de Comunicaciones Online del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
Okay, Bien. Buenos días, yo soy Mark Cardwell y me disculpo primero por hablarles en inglés. Es un gran honor estar aquí y un privilegio hablarles, y también incluso más temeroso porque me doy cuenta que soy lo único entre ustedes y el almuerzo. Entonces voy a tratar de avanzar rápidamente en esta presentación. Quiero compartir con ustedes lo que estamos haciendo en el PNUD y particularmente en el área de desarrollo de cooperación. El PNUD, como ustedes saben, tiene un papel en hacer coordinación en el sistema de Naciones Unidas. Entonces pienso que hay lecciones aprendidas allí de nuestra experiencia que Colombia puede aplicar, y se puede aplicar también a todo nivel de desarrollo y cooperación. La agenda que estamos tratando de conformar en el PNUD es una agenda abierta, y yo pienso que la mayoría de ustedes han oído de gobierno abierto, y yo voy a hablar un poco sobre eso el día de hoy, brevemente, para que lleguen al almuerzo, pero tiene solamente una relación tangencial con la tecnología, pero déjenme hablar de esto. Para mí, la agenda abierta tres partes principales: transparencia, participación y colaboración. Hoy vamos a hablar realmente sobre la pieza de transparencia, específicamente con respecto a datos abiertos, porque estos son todos elementos claves, funcionan juntos, pero la parte de datos abiertos y transparencia es algo que podemos hacer ahora, se puede actuar, y es una oportunidad para que Colombia y todos reunidos aquí hoy para tomar acción, para mover esto hacia adelante. En PNUD creemos que la tecnología está entregando una revolución de transparencia. Ahora podemos ser abiertos de una manera como nunca lo hemos sido, porque el Internet y los teléfonos móviles y la transparencia son claves para hacer avanzar esta agenda abierta. Entonces, ¿por qué trabajar de manera transparente? Porque hay más transparencia, una eficiencia mejorada y un compromiso aumentado con nuestros socios. ¿Y por qué? Por la parte de los datos abiertos, porque aumenta la transparencia y les da a ustedes realmente una de las cosas de que estamos hablando esta mañana, la oportunidad para hacer política con base en evidencia. Podemos entender lo que funciona, de dónde fluyen los fondos, de dónde sucede la cooperación, y también de una manera verdadera con base en evidencia, y también podemos hablar sobre hechos, no intuición o adivinanzas. Y también los datos abiertos pueden abrir la puerta a nuevos negocios, cosas que nos tocan un poco cuando hablamos de innovación, pero pensemos en esto como el combustible para la innovación. Y también por una cosa que quiero hablar esta tarde en nuestro panel, pero quiero tocar hoy un poco ahora, son los estándares, y la clave para hacer los datos abiertos es que sean leídos mecánicamente y que estén en formatos estándar. Con respecto a la lectura mecánica, es importante porque son las herramientas que aumentan el acceso y que hacen que esto sea sostenible y que sea algo en donde se pueda actuar. Aquí hay un ejemplo de una lectura mecánica, pero este es el tipo de combustible que tenemos aquí, que les da a ustedes transparencia sostenible, que me gustaría ver si Colombia está bien posicionada como líder en el movimiento de gobierno abierto. Pero si Colombia puede ser un líder en los estándares IAT, estos son estándares internacionales de transparencia, y de exigir esto de todos sus socios, ya sea que estén trabajando a nivel municipal o nacional. Si ustedes exigen estos estándares y hacen parte de la forma como ustedes trabajan, esta es la manera como nos vamos a hacer que la cooperación de desarrollo se avance.
Ahora quiero hablar un poco sobre un ejemplo del poder de estos datos que se puede leer mecánicamente. Este es un mapa de DTRC. Este mapa es increíble porque se conformó en menos de un día y contiene datos de 4 agencias de las Naciones Unidas y el banco. Entonces, el poder de los estándares abiertos para trabajar rápidamente pues, se puede ver aquí porque nosotros conformamos estos datos estandarizados y pudimos visualizar en un día cómo las agencias de las Naciones Unidas estaban trabajando en la República Democrática del Congo. Aquí vamos a verlo en el contexto del Pacífico. Si todo está publicando, todos están publicando de la misma manera, rápidamente podemos entender qué está sucediendo en términos de flujos de desarrollo, en términos de resultados e impactos. Y esta es la forma como se vuelve sostenible, algo que sucede trimestre tras trimestre, año tras año. Ustedes pueden entender qué está funcionando y no funcionando y dónde se gastan los fondos bien y otros que no están gastándose tan bien. En el PNUD sentimos que podemos hablar de ser abiertos y buscando esta agenda abierta si no lo estuviésemos haciendo nosotros mismos. Entonces rápidamente les quiero repasar lo que hicimos en el PNUD y lo que pienso se aplica a cualquier cuerpo administrativo, ya sea a nivel municipal o nacional, de cómo hacerse abiertos, y hicimos esto como parte de nuestros requisitos para la Iniciativa Internacional de Ayuda y Transparencia. Colombia es parte de la iniciativa, pero rápidamente les muestro cómo hicimos esto y espero que sea útil para ustedes. Entonces, tuvimos un compromiso de trabajar a nivel abierto y es casi un cliché hoy decir que somos abiertos, pero hemos estado hablando esto en el PNUD desde el 2007. Entonces conformamos política en 2007. Nosotros publicamos y de hecho incorporamos monitoreo interno de desempeño. Ustedes pueden ver la revisión con carta de calificaciones. Hicimos esto y insistimos que todo colocara esto en sus sitios web, todos nuestros gastos y documentos de proyecto. Pero después nos dijimos, ¿es esto verdadera transparencia? Tuvimos 1000 sitios con información de proyectos y de presupuesto de esos proyectos, pero ¿cómo puedo vadear por esto? No es completamente transparente. Estamos viviendo la carta de la política, pero no estamos entregando el espíritu, y eso es algo que vemos mucho en este movimiento abierto, gobierno abierto. Marcan la casilla que son abiertos, pero realmente no son si ustedes están publicando en 1000 diferentes sitios web. Entonces dijimos, ¿cómo podemos traer esto bajo control? Tenemos 8000 proyectos, tenemos 177 países, somos 15000 usuarios usando nuestro sistema de gestión financiera. Entonces estamos mirando a un par de desafíos claves. Uno fue la priorización. Todo el mundo está ocupado y otras cosas que tienen que hacer. Tenemos grandes preocupaciones de nuestro equipo de proyecto de la calidad de los datos, y pienso que asegurarnos que los datos sean exactos y completos es realmente un trabajo enorme en muchos lugares, y solamente la capacidad de nuestros sistemas internos para analizarlos. Entonces hicimos un plan de 3 años para ver el alcance, implementar y desarrollar este plan. Y trabajamos con un equipo de varias o multiagencias. Esto es importante en cualquier organización, particularmente el sector, organizaciones del sector público, porque ser transparentes y abiertos no es la agenda de Mark Cargo o de mi unidad, es la agenda de la organización, y al trabajar con diferentes equipos hacemos que todos se sientan como propietarios del proyecto, y algo
que les pertenece. Trabajamos en una herramienta interna para monitorear cumplimiento en términos de asegurar que la calidad fuera razonable, y después dimos puntaje de la gente internamente y les dimos nombre, y también hicimos la liberación de nuestro primer juego de datos en el 2011, como estamos marcando la casilla diciendo que somos abiertos y transparentes, pero tomamos el primer paso y el mundo no terminó ahí. No hubo una repercusión negativa, pero aunque algunos de los datos no eran perfectos. Y también tratamos de hacerlo más fácil para la lectura humana y no lectura mecánica. En el 2012 lanzamos una segunda generación de este proyecto que muestra más directamente los 8 flujos y tiene mucho más datos sobre cuáles son los proyectos que se estaban realizando y donde estamos cooperando con otras partes interesadas y cuál era el flujo de fondos. Aquí ustedes pueden ver múltiples vistas, ustedes pueden ver lo que está sucediendo con diferentes socios, y también podemos mirar específicamente diferentes proyectos y ver una lectura rápida de lo que está sucediendo y cuáles son los proyectos los documentos de proyecto relacionados. También en la agenda abierta hicimos esto con herramientas de fuente abierta. Cualquiera puede usar el mismo sistema que tenemos, y como parte de ese proyecto el PNUD se le calificó como una de las organizaciones de las primeras 10 en el mundo para este tipo de proyectos. Y lo que quisiera darles a ustedes es, al pasar por este ejercicio vimos un gran cambio en nuestra organización, mejoramos la calidad de la información, mejoramos el rigor de la gente que hacía la gestión del proyecto. Ellos podían mejor manejar los proyectos internamente y pudimos producir verdaderos resultados en el terreno. Eso es mi presentación. Vayan a almorzar y muchas gracias. Muchísimas gracias.